Jerusalén volvió a convertirse en el centro de la atención mundial. Tormentas violentas golpearon la región. Inundaciones repentinas atravesaron carreteras del desierto. Y mientras todo eso ocurría, personas comenzaron a reportar luces extrañas sobre los cielos de la ciudad. Poco después, un leve terremoto sacudió zonas cercanas a la cúpula de la roca. Al mismo tiempo, arqueólogos desenterraron reliquias vinculadas directamente con la historia bíblica. Eso es lo que está inquietando a tantas personas. Porque cuando el cielo, la tierra y la historia parecen reaccionar al mismo tiempo, la sensación cambia. En este estudio, vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Jerusalén y por qué muchos creen que estas señales podrían ser más importantes de lo que parecen. Quédate hasta el final, porque algunas advertencias no llegan de una sola forma. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta Señor, danos discernimiento. Lo que comenzó como una tarde ordinaria sobre Jerusalén se transformó, sin aviso alguno, en algo para lo que nadie en la ciudad estaba preparado. Nadie encendió la radio esperando escuchar lo que vino después. Tempestades violentas similares a tornados rugieron sobre las zonas que rodean la ciudad santa, convirtiendo calles tranquilas en escenas de caos en cuestión de minutos. El cambio fue tan abrupto, tan total, tan completamente desprovisto de la gradación que el clima normalmente ofrece como advertencia, que los primeros testimonios de testigos sonaban casi increíbles hasta que los videos comenzaron a circular y confirmaron cada palabra. Los testigos describieron cómo el cielo se oscureció con una velocidad tan brutal que parecía como si la noche hubiera decidido adelantarse horas enteras. No fue un atardecer gradual, sino un cambio abrupto e inexplicable que dejó a la gente mirando hacia arriba con los ojos abiertos de puro asombro. Muros espesos de polvo rodaron por los barrios como olas de tierra viva, tragando carreteras, edificios y colinas enteras bajo una neblina marrón tan densa que la visibilidad quedó bloqueada casi por completo. Los vientos no tardaron en intensificarse más allá de cualquier pronóstico. Automóviles, empujados lateralmente sobre autopistas, como si fueran modelos en miniatura. Árboles que habían resistido durante siglos a lo largo de caminos de piedra milenarios se quebraron con estruendo bajo la presión de las ráfagas. Letreros metálicos giraban por el aire, mientras una lluvia de escombros de toda clase atravesaba las calles a velocidades peligrosas. Las sirenas de emergencia resonaron en múltiples distritos, mientras las autoridades instaban desesperadamente a los residentes a permanecer en sus casas y a evacuar las zonas más vulnerables de inmediato. Varias carreteras de acceso hacia Jerusalén fueron cerradas temporalmente mientras los equipos de rescate intentaban abrirse paso a través de condiciones de visibilidad prácticamente nula. Pero lo que perturbó a más personas no fue únicamente la destrucción visible, fue lo que vino después. Cuando los vientos finalmente cedieron, un silencio pesado y extraño descendió sobre la ciudad. Los pájaros dejaron de volar. Las calles, que apenas minutos antes habían sido un torbellino de movimiento, quedaron inmóviles de una manera difícil de describir con palabras. Algunos residentes dijeron que ese silencio pesaba más que la propia tormenta, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo más estuviera a punto de ocurrir. Vídeos que comenzaron a circular en redes mostraban enormes nubes de polvo, suspendidas sobre la línea del horizonte de Jerusalén, mientras familias aterradas corrían hacia adentro, cargando niños entre los brazos. Otros permanecían de pie e inmóviles en mitad de las calles, mirando hacia arriba con expresiones de asombro y miedo mezclados, mientras el cielo pasaba del naranja intenso al gris profundo y amenazante. Un testigo ubicado cerca del Monte de los Olivos lo resumió con palabras que se repitieron en cientos de comentarios en línea. El aire mismo había cambiado. Los meteorólogos señalaron condiciones atmosféricas inestables, cambios repentinos de presión y vientos secos del desierto moviéndose rápidamente por la región. Científicamente, la tormenta tenía explicación, pero emocionalmente, muchos residentes admitieron con honestidad que esto se sentía completamente diferente a cualquier evento climático ordinario, porque Jerusalén no es cualquier ciudad. Cada evento inusual que ocurre allí adquiere de inmediato un peso de significado más profundo para los millones de personas que observan desde todas partes del mundo. Para muchos creyentes, las imágenes trajeron a la memoria las palabras de advertencia de Jesús en Mateo 24,
cuando habló de eventos aterradores, terremotos y angustia, creciente sobre la tierra antes de los últimos días. La inquietud no giraba únicamente en torno a una sola tormenta. Era la sensación acumulada de que la estabilidad misma había comenzado a resquebrajarse. Las cosas en las que las personas confiaban antes, las estaciones predecibles, el clima manejable, la seguridad cotidiana, ya no se sentían firmes. Lo que debería permanecer constante parecía moverse bajo los pies de todos. Y justo cuando los vientos comenzaban a calmarse sobre Jerusalén, otra catástrofe ya se estaba desarrollando en las cercanías. Sin advertencia previa, crecidas repentinas y violentas explotaron a través de los valles del desierto y las autopistas que rodean Jerusalén. Carreteras completamente secas, solo minutos antes se convirtieron de repente en ríos de agua turbia que avanzaban con una velocidad que cortaba el aliento. Conductores que transitaban esas vías con normalidad se encontraron atrapados mientras el agua de inundación avanzaba sobre las autopistas con rapidez aterradora, engullendo vehículos hasta casi las ventanillas en cuestión de minutos. Los videos grabados por testigos mostraban el agua destrozando caminos angostos del desierto, arrastrando rocas, escombros y ramas enormes corriente abajo con una fuerza arrolladora que no distinguía nada a su paso. En varias zonas, equipos de emergencia se apresuraron a rescatar a conductores varados que habían trepado a los techos de sus vehículos mientras esperaban que llegara ayuda. Algunas autopistas desaparecieron por completo bajo el agua marrón, mientras el tráfico quedó paralizado en todos los sentidos. Lo que hizo la situación todavía más desconcertante fue lo desigual de la inundación. Un valle quedaba completamente anegado mientras las áreas vecinas permanecían extrañamente intactas. Algunos barrios reportaron inundaciones severas mientras que otros, solo a unos pocos kilómetros de distancia, no vieron prácticamente nada. Los residentes lo describieron como si líneas invisibles hubieran sido trazadas sobre el territorio mismo, decidiendo con una precisión inquietante qué lugares serían alcanzados y cuáles quedarían ilesos. Los meteorólogos explicaron que las inundaciones repentinas en el desierto pueden ocurrir cuando lluvia intensa cae sobre terreno árido demasiado rápido para que el suelo pueda absorber el agua, en lugar de penetrar en la tierra. El agua corre sobre la superficie con fuerza explosiva. La explicación científica era coherente, pero para muchas personas que observaban las imágenes desde sus teléfonos y pantallas, la reacción emocional resultaba difícil de acallar. El desierto de Judea que rodea Jerusalén no es tierra ordinaria. Durante miles de años, esos desiertos han cargado un significado espiritual profundo a lo largo de toda la historia bíblica. Fue aquí, en el desierto, donde Juan el Bautista predicó su mensaje de arrepentimiento y preparación antes de que comenzara el ministerio de Jesucristo. Mateo 3:3 describe la voz que clamaba en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Esa conexión fue exactamente la razón por la que estas inundaciones repentinas captaron tanta atención en todo el mundo. El agua corría violentamente a través del mismo desierto que alguna vez estuvo asociado con la preparación, la advertencia y el arrepentimiento. Para muchos creyentes que observaban desde todas partes del mundo, las imágenes no representaban únicamente destrucción. Eran algo que hablaba directamente al alma, algo que recordaba que este no es un lugar cualquiera del mundo. Y quizás eso fue lo que más perturbó a la gente, la comprensión repentina de cuán rápidamente la vida normal puede derrumbarse sin aviso previo. Un momento, los conductores viajaban por carreteras ordinarias bajo cielos despejados. Minutos después, estaban rodeados por agua que subía sin cesar, y no había dónde escapar. La vida puede cambiar así, de rápido. Por favor, tómate un momento para comentar abajo: Señor, ten misericordia de Jerusalén y protege a su pueblo. Y mientras las aguas de inundación comenzaban lentamente a retroceder, algo aún más extraño empezó a aparecer sobre la propia ciudad. Lo que los testigos describieron a continuación se propagó por las redes sociales en pocas horas y dejó a mucha gente profundamente conmocionada. Comenzó con luces extrañas que aparecieron sobre Jerusalén avanzada la noche. Testigos desde múltiples ubicaciones distintas describieron formaciones luminosas que flotaban en silencio sobre partes de la ciudad, mientras sonidos inusuales resonaban por el aire. Algunos compararon los sonidos con trompetas distantes. Otros dijeron que se asemejaban a una vibración metálica profunda que rodaba a través de las colinas que rodean la ciudad vieja.
como si la tierra misma estuviera resonando desde abajo. Luego llegó el miedo. Vídeos capturaron a personas deteniéndose en las calles y señalando hacia el cielo, mientras las luces se desplazaban detrás de nubes oscuras. En varias zonas, se escuchaba a testigos llorando, orando y clamando el nombre de Jesús, mientras los sonidos continuaban en lo alto, cerca del Monte de los Olivos. Grupos de peregrinos cayeron de rodillas, llorando, convencidos de estar siendo testigos de algo sobrenatural que se desarrollaba directamente sobre la ciudad santa. Y entonces la tierra se movió. Un terremoto leve sacudió secciones de Jerusalén poco después de que aparecieran las luces, enviando vibraciones a través de edificios cercanos a la cúpula de la roca y las áreas circundantes. Aunque el temblor causó daños estructurales limitados, el momento exacto en que ocurrió intensificó de inmediato el miedo colectivo. Los residentes describieron sentir el suelo temblar bajo sus pies, mientras las luces extrañas todavía permanecían en el cielo, como si dos mundos distintos se comunicaran simultáneamente desde arriba y desde abajo. Pero lo que verdaderamente desató la explosión de especulación en línea fueron los rumores provenientes del Monte de los Olivos. Varios testigos afirmaron haber visto lo que parecía ser una figura luminosa vestida de blanco de pie sobre la ladera de la colina durante solo un breve instante antes de desaparecer en la oscuridad. Otros describieron haber visto dos figuras brillantes junto a ella, lo que llevó a algunos usuarios en línea a afirmar que los peregrinos podrían haber presenciado una visión de Jesús y sus ángeles vigilando Jerusalén desde las alturas. No existe evidencia confirmada que respalde esas afirmaciones, y los expertos en fenómenos atmosféricos señalan posibles distorsiones de luz, reflejos y efectos psicológicos amplificados por el miedo y la emoción colectiva. Sin embargo, a pesar de las explicaciones científicas, el impacto emocional en toda la ciudad resultó imposible de ignorar. Para muchos creyentes, las imágenes evocaron de inmediato las palabras de Jesús en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Otros señalaron Hechos 1:11, donde los ángeles declararon que Cristo regresaría algún día de la misma manera en que había ascendido directamente desde el Monte de los Olivos. Apocalipsis 1:7 resonó repetidamente a través de las redes sociales. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y quizás eso fue lo que hizo que este momento se sintiera tan diferente a cualquier otra cosa. No fueron solo las luces, no fue únicamente el terremoto, no fueron solo los rumores. Fue la sensación aterradora de que el cielo y la tierra parecían temblar juntos al mismo tiempo, exactamente como las Escrituras habían advertido hace siglos. Lo que ocurrió sobre el Monte de los Olivos esa noche no puede desvincularse de la historia que ese lugar carga desde hace más de 2000 años. Para quienes conocen la Biblia, ese monte no es simplemente una elevación geográfica al este de Jerusalén. Es el escenario de algunos de los momentos más decisivos de toda la historia sagrada. Fue allí donde Jesús oró la noche antes de su crucifixión, en el jardín de Getsemaní, con un dolor tan profundo que el Evangelio de Lucas describe su sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Fue desde esa colina que Jesús ascendió hacia el cielo ante los ojos de sus discípulos, quienes lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y fueron dos hombres vestidos de blanco, ángeles según el texto bíblico, quienes se dirigieron a los apóstoles atónitos con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Consideren el peso de esa promesa durante un instante. El mismo lugar, la misma colina, la misma promesa de regreso. Y ahora, testigos ubicados exactamente en ese mismo Monte de los Olivos describían figuras luminosas vestidas de blanco apareciendo brevemente sobre la ladera antes de desvanecerse. Sea cual sea la explicación científica que se prefiera dar, la superposición entre el texto sagrado y el testimonio de los testigos oculares resulta imposible de pasar por alto sin al menos hacerse la pregunta. Para los creyentes que leen Zacarías 14, el Monte de los Olivos no es simplemente el lugar del ascenso pasado de Cristo, es el escenario de su regreso futuro. El profeta Zacarías escribió hace más de 2500 años que en el día del Señor sus pies volverán a posarse sobre el Monte de los Olivos, que se dividirá en dos desde el este hasta el oeste formando un gran valle. Es una descripción tan específica
tan geográficamente concreta, que resulta imposible leerla sin pensar en el lugar exacto donde los testigos afirman haber visto luces anoche. Y el Monte de los Olivos no solo carga significado para el judaísmo y el cristianismo. Para el Islam, la colina también es un lugar de expectativa escatológica. Las tradiciones islámicas mencionan eventos finales que involucran Jerusalén y sus colinas circundantes. 3 de las religiones más grandes del mundo apuntan hacia el mismo punto geográfico en sus visiones del tiempo final. Eso, por sí solo, convierte cada evento inusual que ocurre en ese lugar en algo a lo que millones de personas de culturas y tradiciones diversas prestan atención de inmediato. Hay algo más que los estudiosos de la profecía bíblica señalan cuando hablan de esta colina en relación con los tiempos finales. En Mateo 24, los discípulos se acercaron a Jesús precisamente en el Monte de los Olivos para hacerle una pregunta directa: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús, detallada y específica, incluyó señales en el cielo, terremotos, angustia entre las naciones y señales que indicarían que el fin estaba cerca. Y todo comenzó exactamente en esa colina, frente a Jerusalén. ¿Qué testigos modernos describan luces en el cielo y figuras luminosas precisamente en ese monte, en un momento en que la ciudad también experimenta tormentas, inundaciones y terremotos simultáneos? Crea una convergencia de imágenes que muchos encuentran imposible de atribuir simplemente a la casualidad. Pero hay otra dimensión de lo ocurrido esa noche que merece atención especial: los sonidos. Los testigos no solo vieron luces, escucharon algo, y esa combinación, luz y sonido emergiendo juntos sobre Jerusalén, en la misma noche, desencadenó en miles de creyentes una cascada de referencias bíblicas que resultaba imposible de silenciar. En el Antiguo Testamento, la manifestación de la presencia divina casi siempre venía acompañada tanto de luz como de sonido. En el Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos, una densa nube y el sonido de trompetas tan poderoso que la Biblia dice que todo el pueblo en el campamento tembló. En Ezequiel, la visión de la gloria de Dios venía acompañada de un sonido como el de muchas aguas. En el Apocalipsis, los ángeles anuncian los eventos del tiempo final con el sonido de trompetas que resuenan desde el cielo. El patrón es claro a lo largo de toda la Escritura. Cuando lo divino irrumpe en el mundo humano, viene con señales tanto visibles como auditivas. Y eso fue exactamente lo que los testigos describieron esa noche sobre Jerusalén. No solo luces, sonidos. Una vibración que algunos describieron como metálica, profunda, resonante, que rodaba sobre las colinas como si el aire mismo estuviera vibrando con algo que el oído humano no está acostumbrado a escuchar. Otros hablaron de un tono casi musical, sostenido, que persistía incluso cuando cesaban los vientos. Y otros más, especialmente los peregrinos en el Monte de los Olivos, describieron algo parecido al sonido de una trompeta. No la trompeta aguda de una banda de música, sino algo más grave, más amplio, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. ¿Puede la ciencia explicar esos sonidos? Sí, en algunos casos. Los expertos señalan que ciertas condiciones atmosféricas pueden crear fenómenos acústicos extraños. Inversiones de temperatura que atrapan el sonido y lo redirigen. Vientos que pasan a través de estructuras antiguas generando tonos inusuales, o actividad sísmica menor produciendo vibraciones que los oídos sensibles pueden detectar antes de que los instrumentos las registren. Son explicaciones válidas, pero para los creyentes que leen un Tesalonicenses 4 y 16, donde el apóstol Pablo escribe que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La descripción de los testigos en Jerusalén esa noche conecta con un texto de 2000 años de antigüedad de una manera que sacude el corazón. Hay un detalle que no debe pasarse por alto: la simultaneidad. No fue la tormenta sola, no fueron las inundaciones solas, no fueron las luces solas, no fue el terremoto solo, no fueron los sonidos solos. Todo ocurrió en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo, sobre la misma ciudad que la profecía bíblica coloca en el centro de los eventos del tiempo final. Esa simultaneidad es precisamente lo que el texto de Mateo 24 describía. Jesús no habló de una sola señal, habló de muchas señales convergiendo juntas, como contracciones que se intensifican
y acortan su intervalo a medida que se acerca el momento del nacimiento. Y llantos, la ciudad todavía procesaba lo que había ocurrido en el cielo y bajo sus pies, la tierra misma decidió revelar algo que había guardado en secreto durante siglos. El Valle de Hinnom ha cargado siempre una reputación sombría. Es uno de esos lugares geográficos cuyo nombre llegó a convertirse en símbolo de algo mucho más grande que su extensión física. En el Antiguo Testamento fue el lugar donde se realizaron sacrificios a los ídolos, un sitio de idolatría que el profeta Jeremías condenó con palabras de juicio implacable que todavía resuenan cuando se leen en voz alta. Jeremías 19 llamó a este mismo valle un lugar de vasijas rotas, una advertencia de castigo venidero que marcó el lenguaje del juicio divino para generaciones de lectores de la Biblia. Con el tiempo, ese valle se convirtió en el símbolo del infierno mismo en el lenguaje bíblico. Gehenna, el lugar del fuego y el juicio final. Es difícil imaginar un lugar que cargue más asociaciones oscuras en la historia sagrada y, sin embargo, fue de ese mismo valle de donde los arqueólogos extrajeron algo que los dejó sin palabras. Mientras tamizaban capas de tierra y ceniza, descubrieron una colección de reliquias, vasijas de arcilla, una espada extraña y un cofre ornamentado decorado con patrones intrincados. Cada artefacto cuenta una historia que conecta directamente con el mundo bíblico. Las vasijas, que todavía conservaban rastros de aceite y vino, recuerdan de inmediato los rituales del templo de Israel. Aceite para la unción, vino para la ofrenda. No son simples recipientes domésticos, sino vasijas de adoración que hablaban de un mundo en el que la presencia de Dios no era una idea abstracta, sino una realidad cotidiana vivida dentro de los muros de Jerusalén. La espada, aunque corroída por los siglos, es diferente de las armas estándar catalogadas en esta región. Su diseño ha generado debate entre los expertos. Era ceremonial, utilizada por sacerdotes para guardar los recintos sagrados, o perteneció a un soldado de la línea de David, un guerrero que combatió en las guerras que rodean la historia del templo. La incertidumbre en torno a esa espada es en sí misma significativa. No todo en la historia sagrada fue suave y tranquilo. Hubo sangre, conflicto, defensa del lugar donde Dios había elegido habitar entre su pueblo. El cofre, sin embargo, es quizás el artefacto más impactante de todos. Tallado con diseños de vides y flores, refleja la imaginería bíblica que aparece en el Éxodo y en el primer libro de Reyes, donde el templo fue adornado con flores de almendro y granadas como símbolos de vida y abundancia. Los granados, en particular, aparecen repetidamente en los objetos sagrados del templo de Salomón. Las granadas decoraban los bordes del manto del sumo sacerdote, adornaban las columnas del templo, Jaquín y Boaz. Aparecían en las representaciones de la tierra prometida como símbolo de la bendición de Dios. Encontrar un cofre tallado con esas mismas imágenes en el Valle de Hinnom, el lugar del juicio y la oscuridad, crea una paradoja poderosa. Los símbolos de la vida y la promesa emergen del lugar históricamente asociado con la muerte y el castigo. Para el pueblo de Jerusalén, el momento de este descubrimiento es lo que más impacta. Cuando los cielos brillan con luces extrañas y el suelo bajo el monte del templo tiembla, la tierra misma extrae un testimonio silencioso de sus profundidades. Es como si la historia sagrada se negara a permanecer enterrada, como si los siglos de silencio bajo esas capas de tierra y ceniza hubieran llegado a su límite y la tierra hubiera decidido hablar. Hebreos 4 y 12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Podría el desenterramiento de una espada antigua en Hinnom ser un eco visible de esa verdad? ¿Podría el cofre ornamentado ser otro testigo de que incluso los tesoros ocultos del pasado están surgiendo para confirmar el pacto de Dios con su pueblo? Multitudes ya se han congregado cerca del sitio de excavación. Algunos lo tratan como historia, otros como profecía escrita en piedra. Pero un pensamiento une a ambos grupos. Porque ahora, ¿por qué habrían de emerger estas reliquias silenciosas durante milenios? Exactamente en el momento en que Jerusalén tiembla nuevamente bajo señales en el cielo y en la tierra. El valle, que alguna vez fue maldecido ahora, habla a través de artefactos. Y con cada vasija levantada, con cada inscripción trazada con cuidado, la pregunta se vuelve más insistente. ¿Está el cielo usando incluso las piedras y las reliquias de Jerusalén para declarar que el tiempo se acorta? ¡Ay!
algo más en este descubrimiento que los expertos no mencionan a menudo, pero que resulta imposible pasar por alto para quien conoce el texto bíblico. El Valle de Hinnom no es simplemente un sitio de excavación arqueológica. Es el lugar donde, según la tradición bíblica, Judas Iscariote arrojó las 30 monedas de plata que recibió por traicionar a Jesús. Es el lugar cuyo nombre fue transformado por los primeros creyentes en la palabra Gehenna, que aparece en el Nuevo Testamento como la imagen más vívida del juicio final. Es un lugar cargado de historia tanto oscura como redentora, porque si el dinero de la traición llegó a ese valle, y los artefactos del templo también se encuentran allí, entonces el Valle de Hinnom se convierte en un resumen, en miniatura del Evangelio mismo. La traición, el juicio y la gracia conviviendo en el mismo suelo, y de ese suelo emergen ahora vasijas intactas, no rotas, no destruidas, en un lugar al que Jeremías llamó el lugar de las vasijas rotas. Las vasijas que aparecen están completas. Esa inversión, ese quiebre con la imagen del juicio, es la que hace que los creyentes se detengan y piensen, porque en el lenguaje bíblico, una vasija restaurada es símbolo de restauración, de redención, de la promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5 dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y si incluso el suelo de Jerusalén está recitando ese versículo con sus hallazgos. Antes de continuar, por favor danos un like y suscríbete para apoyarnos. Cada gesto, por pequeño que parezca, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Muchas gracias. En el año 2022, mientras los equipos de restauración trabajaban en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo, y el destino de millones de peregrinos de todo el mundo cada año, descubrieron algo extraordinario que llevaba siglos oculto bajo el suelo. Capas de mármol y siglos de construcción lo habían cubierto completamente, pero una vez retiradas, comenzó a emerger una imagen asombrosa. Un jardín antiguo que databa de más de 2 milenios. Los arqueólogos encontraron lechos de plantación delimitados con piedra todavía intactos, con rastros preservados de olivos, vides y semillas. No eran plantas silvestres que hubieran crecido por casualidad. Habían sido cultivadas con cuidado, con intención, con manos humanas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. La evidencia mostraba que antes de la iglesia, antes de siglos de santuarios y reconstrucciones, ese lugar había sido un jardín real y vivo. Y más impresionante aún, se descubrieron tumbas talladas bajo el suelo del jardín, pequeñas cámaras excavadas en la roca, del tipo característico del siglo I, creadas para familias adineradas. La combinación de un jardín y tumbas nuevas atrajo de inmediato la atención sobre Juan 19 y 41, que afirma: «En el lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno». Durante siglos, los creyentes confiaron en ese relato por fe. Ahora, la arqueología parecía añadir una capa de confirmación. Las palabras del Evangelio describían un lugar físico que todavía existía bajo la superficie de Jerusalén. Varios puntos clave encajaron con una precisión que resultó difícil de ignorar para los investigadores. Primero, el sitio se encuentra fuera de las murallas de la ciudad antigua, lo cual coincide con Hebreos 13 y 12, que describe cómo Jesús padeció fuera de la puerta. Segundo, las tumbas son claramente excavadas a mano, no cuevas naturales, y estaban destinadas a personas adineradas, tal como registra Mateo 27:60 sobre José de Arimatea, que colocó a Jesús en su propio sepulcro nuevo. Tercero, los restos de olivos y vides son símbolos poderosos que resuenan con el pacto de Israel y evocan la última cena, donde el pan y el vino se convirtieron en señales del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y finalmente, la historia misma preservó el sitio. En el año 135 docentésimo, el emperador romano Adriano construyó un templo pagano sobre el área pensando que borraría la memoria cristiana. Pero, en cambio, lo selló y lo mantuvo intacto durante siglos, hasta que las excavaciones modernas lo revelaron nuevamente. La significación de este descubrimiento va mucho más allá de lo meramente histórico. En un momento en que Jerusalén ya estaba sacudida por terremotos, luces extrañas en el cielo y rumores de apariciones angélicas, la tierra misma parecía hablar.
bajo las fundaciones de la Iglesia, el jardín y la tumba permanecen como testigos silenciosos del mayor evento de la historia humana, la muerte y la resurrección de Jesús. El momento en que este hallazgo salió a la luz se siente casi profético, como si Dios estuviera recordando al mundo que la resurrección no es una leyenda, sino un hecho, y que la historia se mueve hacia su capítulo final. Los peregrinos que visitan el sitio ahora se acercan con una reverencia que va más allá del turismo religioso. Algunos caen de rodillas en oración, abrumados por el pensamiento de que están de pie cerca del mismo jardín donde Cristo resucitó de entre los muertos. Para los creyentes, el descubrimiento fortalece la fe de una manera que ningún argumento teológico podría lograr por sí solo. Para los escépticos, plantea una pregunta que resulta difícil de responder. ¿Cómo pueden los detalles de los evangelios coincidir con tanta precisión con las piedras bajo Jerusalén, a menos que la historia sea verdad? Esto va más allá de la arqueología. Es un testimonio escrito en tierra y roca, llamando a la humanidad a recordar que lo que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años todavía importa hoy. La tumba vacía es tanto historia como profecía. Si Jesús venció a la muerte una vez, entonces su promesa de regresar también se cumplirá. Y, tal como el jardín, ha vuelto a emerger después de siglos en silencio. El mundo está siendo recordado de que el plan de Dios no permanecerá oculto para siempre. Hay algo que vale la pena contemplar un momento más sobre este jardín. Los evangelios describen que María Magdalena, la primera en llegar al sepulcro vacío el domingo por la mañana, confundió inicialmente a Jesús resucitado con el jardinero. Es uno de los detalles más humanos y conmovedores de toda la narrativa de la resurrección. Ella estaba llorando, con los ojos nublados por las lágrimas y el dolor, y lo primero que pensó al ver a un hombre de pie en ese jardín fue que se trataba del hombre que cuidaba las plantas. La ironía sagrada de ese momento es profunda. El creador del jardín del Edén, el que plantó el primer jardín en el que la humanidad vivió, ahora de pie en un jardín, vivo y resucitado, siendo confundido con un jardinero. Y ahora, bajo el suelo de Jerusalén, aparece ese jardín físico con sus lechos de plantación intactos, sus semillas preservadas, sus vides y sus olivos. El lugar donde la historia más importante jamás contada comenzó su capítulo final sigue ahí, esperando que el mundo lo vea. La puerta del este de Jerusalén, también llamada la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa según la tradición bíblica y la historia antigua, lleva más de 500 años cerrada. Piedras pesadas fueron apiladas y selladas con mortero por orden de un sultán otomano, formando una pared silenciosa que mira directamente hacia el Monte de los Olivos. Durante siglos, a través de guerras, ocupaciones y el nacimiento de un Estado moderno, permaneció intocada, un recordatorio mudo de la larga y turbulenta historia de la ciudad y de los decretos humanos que creyeron poder detener lo que Dios había prometido. Sin embargo, recientemente han comenzado a circular informes inusuales. Peregrinos y guías locales dicen haber visto polvo cayendo de las piedras superiores, haber escuchado ruidos de crujido durante la noche e incluso haber notado pequeños desplazamientos en los antiguos bloques. Ingenieros convocados para inspeccionar el sitio admitieron que no podían explicar completamente las vibraciones. Los rumores se extendieron rápidamente. La vieja puerta misma podría estar comenzando a temblar. ¿Por qué son tan importantes estos informes? Porque esta puerta no es una entrada cualquiera. En Ezequiel 43, 2 de abril, el profeta escribió que la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Según la Biblia, es la misma puerta a través de la cual la presencia de Dios salió en tiempos antiguos y a través de la cual su gloria regresará un día. Zacarías 14 y 2:5 va aún más lejos, anunciando que en el día del Señor, el Monte de los Olivos se dividirá en dos, situado directamente frente a esta puerta sellada. Para los creyentes, la puerta del este no es solo historia, es profecía tallada en piedra. En el siglo XVI, el gobernante otomano Solimán ordenó sellar la puerta permanentemente para asegurarse de que ninguna figura mesiánica pudiera pasar a través de ella. Incluso colocó un cementerio musulmán frente a ella, sabiendo que los sacerdotes judíos Kohanim no podían entrar a ese terreno sin contaminarse ritualmente. Lo que fue concebido como una barrera permanente puede estar derrumbándose por sí sola. Los escépticos argumentan que los ruidos son simplemente erosión o actividad sísmica menor,
Pero para muchos que han permanecido de pie ante esas piedras desgastadas, el simbolismo resulta imposible de ignorar. Piensen en ello desde este ángulo. Una puerta que ha permanecido cerrada durante medio milenio comienza a mostrar señales de debilidad precisamente en el momento en que la ciudad a su alrededor experimenta tormentas inusuales, inundaciones en el desierto, luces en el cielo y reliquias bíblicas emergiendo del suelo. ¿Es eso coincidencia? ¿O es la convergencia de señales lo que la Biblia describe como los dolores de parto que preceden al mayor nacimiento de la historia? La puerta del este enfrenta el monte de los olivos. La puerta del este enfrenta el lugar desde donde Jesús ascendió. La puerta del este enfrenta el lugar donde la profecía de Zacarías dice que Cristo regresará. Y la puerta del este, cerrada por decreto humano hace 500 años, parece estar sintiendo algo que los decretos humanos no pueden contener. Ningún muro, ningún imperio, ninguna decisión política tomada en el siglo XVI puede detener el plan de Dios si ese plan decide abrirse paso. Y quizás, solo quizás, cada grano de polvo que cae de esas piedras antiguas es un susurro de que el tiempo se acorta. Hay una dimensión adicional de esta puerta que merece consideración. En Juan 10, Jesús se describe a sí mismo como la puerta. «Yo soy la puerta», dijo, «el que por mí entrare será salvo». La puerta en el lenguaje bíblico no es simplemente un umbral arquitectónico. Es un portal entre dos realidades, entre lo que estaba cerrado y lo que está a punto de abrirse. Una puerta sellada en Jerusalén que comienza a crujir bajo el peso de los siglos se convierte, para los creyentes, en algo más que una nota arqueológica. Se convierte en una imagen, una metáfora viva de que lo que parecía permanentemente cerrado podría estar a punto de abrirse. Los estudiosos de la profecía llevan décadas señalando la puerta del este como uno de los elementos más concretos y verificables de la escatología bíblica. No es una visión abstracta, no es una metáfora difícil de interpretar. Es una puerta física, en un lugar geográfico específico, cuya historia puede rastrearse. Fue cerrada. Esa combinación de concreción geográfica y especificidad profética es precisamente lo que hace que cualquier informe de movimiento en esa puerta capture inmediatamente la atención de millones de creyentes en todo el mundo. Desde las luces que destellaron en los cielos de Jerusalén, hasta los temblores que sacudieron el monte del templo, desde las reliquias desenterradas en el valle de Hinnom, hasta el misterioso despertar de la puerta del este, y finalmente, hasta el jardín y la tumba redescubiertos bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Estos eventos no se sostienen aislados. Vistos juntos, forman un patrón demasiado llamativo para ignorarlo. Durante siglos, la Biblia habló de tales señales. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 y 7-8, «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores». La tierra que tiembla y los sonidos extraños sobre la ciudad resuenan con esa advertencia. Ezequiel vio que la puerta del este, una vez cerrada, se abriría nuevamente cuando la gloria de Dios regresara. Zacarías 14:4 anunció que el Señor se posará sobre el monte de los olivos, el mismo lugar donde los testigos afirman haber visto una figura radiante. Incluso el valle de Hinnom, que alguna vez fue un lugar de juicio, produce ahora vasijas y un cofre decorado, objetos que parecen testificar que la palabra de Dios es verdad. Y bajo la iglesia, la tumba se alinea con los relatos evangélicos, recordándonos que Jesús no solo murió, sino que resucitó. Algunos descartarán estas cosas como coincidencia, causas naturales o imaginación humana. Pero para quienes leen las Escrituras con ojos abiertos, la convergencia del cielo, la tierra y la arqueología se siente como un toque de trompeta que llama al mundo a prestar atención. El mensaje no es miedo, sino urgencia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21 y 28. Este es el significado profético de nuestro tiempo. Dios está sacudiendo a las naciones, descubriendo verdades enterradas y permitiendo señales en los cielos y en la tierra para recordar a todos que su palabra nunca falla. El llamado es claro: arrepentirse del pecado, volver a Jesucristo, vivir preparados para su regreso. La tumba vacía se sostiene como la mayor evidencia de la historia de que Cristo ha vencido a la muerte.
Las piedras que tiemblan en Jerusalén nos recuerdan que la historia se dirige hacia su clímax. La pregunta no es si Cristo regresará, sino si estaremos preparados cuando lo haga. Cuando se analiza cada uno de estos eventos por separado, todavía pueden explicarse. Una tormenta puede calificarse de clima inusual. Un terremoto puede etiquetarse como actividad sísmica natural. Las luces extrañas pueden descartarse como condiciones atmosféricas. Las reliquias antiguas, a menudo, se categorizan simplemente como arqueología. Incluso los informes sobre la Puerta del Este pueden explicarse a través de la edad, la presión y la erosión. Individualmente, nada parece imposible de racionalizar. Pero la pregunta que muchas personas se hacen ahora ya no es sobre un solo evento, es sobre la secuencia. ¿Por qué tantos momentos inusuales se desarrollan juntos alrededor de Jerusalén en el mismo periodo de tiempo? Eso es lo que ha capturado la atención mundial. No una señal, sino una cadena. Una ciudad rodeada de tormentas, crecidas repentinas en el desierto, temblores bajo sitios sagrados antiguos, luces extrañas apareciendo sobre el Monte de los Olivos, reliquias enterradas emergiendo del suelo después de siglos ocultas bajo piedra, la Puerta del Este sellada convirtiéndose una vez más en el centro de debate mundial. Individualmente, quizás coincidencia. Juntos, comienzan a formar un patrón difícil de ignorar para muchos creyentes. Y esto importa porque la profecía bíblica rara vez se despliega a través de un solo momento dramático. Las Escrituras a menudo describen patrones que se acumulan gradualmente antes de que lleguen los grandes puntos de inflexión. En Mateo 24, Jesús no señaló solo una señal, habló de muchos eventos sucediendo juntos: angustia entre las naciones, terremotos, miedo, confusión y señales en el cielo y en la tierra apareciendo dentro de la misma generación de inestabilidad. Por eso Lucas 21 y 28 se ha convertido de repente en uno de los versículos más discutidos en línea. Jesús dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Nótese el lenguaje con cuidado. No dijo que cundiera el pánico. No dijo que se escondieran en el miedo. Dijo: «Alzad vuestra cabeza». El mensaje más profundo que se extiende a través de iglesias, comunidades en línea y creyentes reunidos en hogares de todo el mundo se está volviendo cada vez más claro y urgente. Volved a Cristo mientras haya tiempo. No mañana, no cuando las circunstancias sean más cómodas, no cuando la vida esté más ordenada. Fortaleced vuestra fe con raíces que la tempestad no pueda arrancar. Orad por Jerusalén con la especificidad que el texto sagrado pide. Manteneos espiritualmente despiertos con la misma constancia con que los centinelas de la Biblia velaban en la oscuridad, porque la profecía a menudo se despliega en silencio al principio, no a través de un solo evento dramático visible desde lejos, sino a través de patrones que se acumulan y crecen hasta resultar imposibles de ignorar para quien tiene ojos para ver. A lo largo de la Biblia, los momentos de sacudida a menudo venían antes de los momentos de decisión. En los días de Noé, las personas ignoraron las advertencias hasta que llegó el diluvio. En los días de Juan el Bautista, el desierto se convirtió en un lugar de preparación antes de que Cristo apareciera públicamente. Una y otra vez, las Escrituras muestran a la humanidad distrayéndose, acomodándose y cayendo espiritualmente dormida, justo antes de que la historia cambiara de dirección. Y quizás, por eso Jerusalén importa tanto. No es simplemente otra ciudad. Durante miles de años, Jerusalén ha permanecido en el centro de la profecía. La fe, el conflicto y la expectativa. Cuando eventos inusuales comienzan a acumularse alrededor de la ciudad santa, millones de personas de inmediato empiezan a hacerse preguntas espirituales que normalmente ignoran durante la vida ordinaria. ¿Estamos preparados espiritualmente? ¿Nos hemos alejado demasiado de Dios? ¿Qué ocurre si estas son advertencias y no coincidencias? ¿Y qué significa mente? Si la historia realmente está a punto de girar. Y fue precisamente mientras la ciudad seguía procesando todo lo anterior que algunos residentes en distintos barrios de Jerusalén describieron una experiencia que no podían explicar del todo, pero que tampoco podían ignorar. Una sensación breve, pero perceptible, bajo sus pies. No un terremoto fuerte, no suficiente para causar daños visibles, pero suficiente para hacer que las personas se detuvieran, miraran a su alrededor y se preguntaran qué acababan de sentir. La sensación era sutil. Un ligero desplazamiento, un movimiento apenas perceptible.
desaparecido casi tan rápido como había llegado. Y eso fue exactamente lo que lo hizo inquietante. No era lo suficientemente fuerte como para explicarse fácilmente, pero tampoco era tan débil como para ignorarse. Los expertos sugieren que podría tratarse de un movimiento menor del suelo, actividad subterránea o presión dentro de los sistemas de infraestructura. En una ciudad con capas complejas bajo la superficie, los pequeños movimientos son posibles. Pero esto no era solo cuestión de movimiento, era una cuestión de percepción, porque cuando el suelo, esa única cosa que la gente espera que permanezca estable, se siente diferente aunque sea por un momento, cambia algo internamente, crea conciencia. Una pausa, una pregunta. En Nahum 1:5 está escrito: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. No siempre como un evento grande y visible, sino como un recordatorio de que incluso lo que parece estable no es inmutable. Entonces, cuando las personas comienzan a sentir un leve movimiento bajo sus pies, la pregunta ya no es sobre la intensidad del temblor. Se convierte en esta: ¿por qué incluso un pequeño desplazamiento se siente tan significativo cuando ocurre en un lugar donde todo se espera que permanezca firme? Aquí está el punto que une todos estos momentos juntos. Cuando cada uno de estos eventos se examina de forma individual, todavía puede explicarse. Una tormenta de granizo puede entenderse a través de los patrones meteorológicos. La niebla puede formarse bajo las condiciones correctas. La luz en el cielo puede provenir de efectos atmosféricos. Los incendios subterráneos pueden vincularse a la infraestructura. Incluso el leve movimiento del suelo puede tener causas naturales. Individualmente, nada resulta imposible de racionalizar, pero el significado comienza a cambiar cuando todos estos eventos aparecen en el mismo lugar dentro del mismo periodo de tiempo. No es uno, son varios, acumulándose uno sobre otro, sobre la misma ciudad, en el mismo lapso, apuntando todos en la misma dirección. Y esa dirección es la que la Biblia lleva siglos señalando. La Biblia repetidamente recuerda a los creyentes que el miedo nunca debe ser la respuesta final. Las Escrituras apuntan a la humanidad hacia la preparación, la fe, el arrepentimiento y la esperanza. En tiempos de incertidumbre, Dios llama a su pueblo no al pánico, sino a despertar espiritualmente, a fortalecer sus corazones y a volver a Él plenamente. Por eso momentos como estos importan, no porque garanticen una fecha o un evento específico, sino porque fuerzan a las personas a hacer una pausa y pensar en la eternidad, la verdad y el estado del alma. La vida puede cambiar de repente, las naciones pueden cambiar de repente, pero las promesas de Cristo permanecen sin cambios. Y aunque el mundo se vuelve más oscuro e inestable, el mensaje del Evangelio todavía ofrece esperanza. Jesucristo sigue siendo la fuente de paz en tiempos de miedo, y la luz que, según dice la Escritura, las tinieblas no pueden vencer. Hay algo que merece ser dicho directamente a quienes observan estos eventos y sienten en su interior que algo está a punto de cambiar. Ese sentimiento no es miedo irracional, es conciencia. La misma conciencia que Noé debió haber sentido mientras construía el arca. La misma conciencia que los discípulos sintieron en el Monte de los Olivos cuando Jesús les describió las señales del tiempo final. Hay momentos en la historia en que el cielo y la tierra hablan de maneras que el corazón humano reconoce antes de que la mente encuentre palabras para describirlo. Y esos momentos siempre han precedido a las mayores decisiones que los seres humanos han tenido que tomar: quedarse dormidos o despertar, ignorar la señal o responder a ella, continuar como si todo fuera normal o detenerse y reconocer que algo ha cambiado. La decisión que cada persona toma en esos momentos define todo lo que sigue. Para los creyentes que observan los eventos en Jerusalén con ojos abiertos, el llamado no es al terror, sino a la gratitud. Gratitud de que las promesas de Dios sean tan concretas, tan verificables, tan físicamente visibles en el suelo y el cielo de una ciudad real. Gratitud de que el Dios que prometió el regreso de su Hijo también prometió que todo aquel que a Él se dirija será recibido. Juan 6:37. Al que a mí viene, no le echo fuera. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Funciona en el primer siglo y funciona en el presente. Y funciona para cualquiera que hoy, en cualquier lugar del mundo, la recibe. Así que ahora queremos escuchar de ti. ¿Crees que estos eventos son advertencias, coincidencias o señales de algo mayor que se acerca? Si crees que el mundo está cambiando, escribe en los comentarios.
Jesús es Rey. Y si este vídeo te animó a pensar más profundamente sobre la profecía y la fe, por favor tómate un momento para darle like a este vídeo, suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Gracias por ver. Que Dios proteja a Jerusalén y guíe a todos los que buscan la verdad. Permíteme llevarte de vuelta al momento de la tormenta porque hay detalles que se perdieron en las noticias y que merecen atención. Cuando los vientos comenzaron a rugir sobre Jerusalén ese día, no todos los residentes los vivieron de la misma manera. Para algunos, fue simplemente un fenómeno climático extremo, algo que documentar con el teléfono y compartir en redes. Para otros, especialmente para los residentes más mayores, para los peregrinos que llevaban décadas visitando la ciudad, para los creyentes que conocían la historia de cada piedra y cada colina de Jerusalén. La tormenta se sentía cargada de algo que el lenguaje ordinario difícilmente puede capturar. No era solo que los vientos fueran fuertes, era que llegaron de repente, sin transición, sin gradación, como si una puerta entre el mundo normal y algo más grande hubiera sido abierta de golpe y los vientos que corrieron hacia adentro fueran el primer aliento de ese otro mundo irrumpiendo en este. Varios pastores y líderes religiosos que se encontraban en Jerusalén ese día describieron lo mismo en términos diferentes. Uno de ellos, un pastor evangélico que llevaba 2 semanas liderando un grupo de peregrinos en la ciudad, dijo que cuando la tormenta llegó, los miembros de su grupo, que no tenían ningún interés espiritual particular, comenzaron a orar espontáneamente, sin que él se los pidiera, sin que nadie los guiara. Simplemente se arrodillaron. ¿Qué produce ese efecto en personas que normalmente no oran? ¿Qué hay en la combinación del lugar y el momento que despierta algo dormido dentro del ser humano? No existe una respuesta científica para esa pregunta, pero la Biblia tiene una respuesta que ha perdurado durante milenios. Hay lugares en la tierra donde el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado, y Jerusalén es el más antiguo de todos ellos. La ciudad fue construida sobre una montaña, no por accidente. En la cosmología bíblica, las montañas son puntos de encuentro entre el cielo y la tierra. El monte Sinaí fue donde Dios le dio la ley a Moisés. El monte Carmelo fue donde Elías desafió a los profetas de Baal. El monte de la Transfiguración fue donde Jesús se transfiguró ante sus discípulos. Y el monte Sión, sobre el que se asienta Jerusalén, es descrito en los Salmos como el lugar donde Dios eligió habitar para siempre. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. Salmos 132, 14. Cuando una tormenta violenta golpea ese monte específico, en esa ciudad específica, en ese momento específico, la mente de quien conoce esas palabras no puede evitar conectar los puntos. Pero la tormenta también trajo algo más que viento y oscuridad. Trajo agua, y el agua, en el lenguaje bíblico, nunca es neutral. Es símbolo de juicio en el diluvio. Es símbolo de salvación en el bautismo. Es símbolo de vida en las palabras de Jesús a la mujer samaritana. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4 y 14. Cuando el agua descendió sobre las carreteras del desierto de Judea, con esa fuerza inesperada, cuando las autopistas que conectan Jerusalén con el resto de la región se convirtieron en ríos en cuestión de minutos, el impacto no fue únicamente logístico, fue simbólico de una manera que los creyentes que observaban no podían ignorar. El agua en el desierto. Esa imagen específica tiene un peso enorme en la narrativa bíblica. Es la imagen central del Éxodo. El pueblo de Israel caminando durante 40 años por el desierto, dependiendo del agua que Dios proveyó milagrosamente de una roca. Es la imagen de los profetas como Isaías, quien anunció que en el tiempo del regreso de Dios brotarán aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 6. Es la imagen de Juan el Bautista, que escogió el desierto específicamente para predicar su mensaje de preparación, no las plazas de la ciudad, no el atrio del templo, sino el desierto abierto donde la voz podía resonar sin obstáculos y donde quienes llegaban hasta allí tenían que haber tomado la decisión deliberada de salir de su zona de comodidad para escuchar. Ver agua corriendo violentamente por ese mismo desierto no es simplemente ver una inundación, es ver la imagen bíblica de la preparación actualizarse en tiempo real como si el desierto mismo
estuviera recordando su papel en la historia sagrada y decidiendo representarlo nuevamente. Y hay algo más en las inundaciones que pocos comentaristas mencionaron: la velocidad con que aparecieron y la velocidad con que retrocedieron. En cuestión de minutos, las carreteras se convirtieron en ríos. Y luego, relativamente pronto después, el agua retrocedió. La tierra lo absorbió. O corrió hacia los valles más bajos, o simplemente pareció desaparecer. Los conductores, que habían estado rodeados de agua mirando por sus ventanillas a un río donde había habido asfalto, vieron cómo esa agua se retiraba casi tan rápido como había llegado. Esa efemeridad, esa aparición repentina y desaparición igualmente repentina, es lo que dejó a muchos testigos con una sensación de irrealidad, como si hubieran sido testigos de algo que no pertenecía del todo al mundo ordinario de causas y efectos predecibles. Porque el mundo ordinario no suele funcionar así. El mundo ordinario es gradual. Las tormentas se forman lentamente. Las inundaciones suben poco a poco. El peligro se anuncia con anticipación suficiente para que la gente pueda responder. Lo que ocurrió ese día no tuvo gradación. Fue inmediato. Fue total. Y fue capaz de transformar lo cotidiano en lo extraordinario en el tiempo que tarda un corazón en latir. Esa velocidad de transformación es exactamente lo que el Nuevo Testamento describe cuando habla del regreso de Cristo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15 y 51, 52. La idea de que la realidad puede cambiar completamente, en un instante, no es una metáfora abstracta para quienes estuvieron en las carreteras de Judea ese día. Es algo que vivieron en carne propia. Regresemos ahora a las luces, porque hay algo en la descripción de esas formaciones luminosas que merece más atención de la que normalmente recibe en la conversación pública. Los testigos no solo describieron luces en movimiento, formaciones que se desplazaban con un patrón que no parecía aleatorio, que se detenían, que se reorganizaban detrás de las nubes, que reaparecían en distintas posiciones. Ese movimiento deliberado, esa sensación de intencionalidad en el desplazamiento de las luces, fue lo que separó la experiencia de los testigos de simplemente ver un fenómeno atmosférico extraño. Los fenómenos atmosféricos no parecen deliberados. Estos sí. ¿Qué eran? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Los expertos ofrecen múltiples explicaciones, desde reflejos de instalaciones militares hasta efectos ópticos producidos por la combinación de humedad, polvo y las luces de la ciudad refractándose de maneras inusuales bajo las condiciones atmosféricas de esa noche. Esas explicaciones son legítimas, pero también es legítimo señalar que en la Biblia, cuando los ángeles aparecen, casi invariablemente lo hacen acompañados de luz, no siempre de luz deslumbrante y visible desde lejos, sino de una luminosidad que los testigos describen de manera consistente como diferente a cualquier luz natural que hubieran visto antes, diferente en su cualidad, diferente en su efecto. Una luz que no solo ilumina, sino que transforma a quien la ve. Los peregrinos, en el Monte de los Olivos, que cayeron de rodillas, no lo hicieron porque vieran algo ordinario. Lo hicieron porque lo que vieron desencadenó en ellos una respuesta que no podían controlar conscientemente. Esa respuesta, esa caída de rodillas ante lo que el ojo percibe como sagrado, es descrita repetidamente en el Nuevo Testamento, cuando testigos se encuentran cara a cara con la presencia divina. Pedro, Jacobo y Juan cayeron sobre sus rostros en el monte de la Transfiguración cuando vieron a Jesús transformado. El apóstol Juan cayó como muerto a los pies del Cristo glorificado en la isla de Patmos. Hay algo en la naturaleza humana que reconoce la santidad antes de que la mente tenga tiempo de procesar lo que está viendo. Y lo que ocurre en ese reconocimiento es siempre el mismo movimiento. Las rodillas doblan y el rostro desciende. Sea cual sea la explicación final que la ciencia ofrezca sobre las luces de esa noche, el efecto que produjeron en los testigos no puede reducirse a psicología grupal o histeria colectiva. Personas de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes tradiciones religiosas, reportaron la misma experiencia y la misma reacción. Eso no prueba que lo sobrenatural ocurrió, pero ciertamente dificulta la explicación puramente materialista. Y luego estuvo el terremoto. Ese terremoto leve que sacudió los cimientos de edificios cercanos a la cúpula de la roca exactamente, mientras las luces todavía permanecían en el cielo. La cúpula de la roca
Se encuentra sobre el monte del templo, el mismo lugar donde el templo de Salomón se levantó hace 3000 años, el mismo lugar donde el templo de Herodes estaba en pie cuando Jesús lo visitó, el mismo lugar que la tradición judía identifica como el eje del mundo, el punto desde el cual fue creada la humanidad y hacia el cual la historia se dirige en su conclusión, que la tierra tiemble bajo ese lugar específico, en ese momento específico, mientras las luces aparecen en el cielo encima. Es el tipo de convergencia que hace que incluso los escépticos más rigurosos deban esforzarse conscientemente para mantener su escepticismo sin que tiemble un poco. En Ageo 2 y 6:7, Dios dice: una vez más, en un poco de tiempo, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Este versículo no habla de un evento pasado, habla de un evento futuro. Un evento caracterizado precisamente por el tipo de señales múltiples y simultáneas que ocurrieron sobre Jerusalén. El cielo, la tierra y las naciones sacudiéndose al mismo tiempo. Cuando el cielo muestra luces inusuales y la tierra tiembla bajo el lugar más sagrado del mundo en el mismo momento, la resonancia con ese texto antiguo resulta imposible de ignorar para quien lo conoce. Volvamos al valle de Hinnom y a lo que surgió de sus profundidades, porque hay capas en ese descubrimiento arqueológico que la cobertura de noticias inicial no exploró completamente. Cuando los arqueólogos llegaron a esa colección de artefactos, vasijas, espada y cofre, no llegaron de repente. La excavación llevaba tiempo. Habían estado tamizando capas de tierra y ceniza con paciencia, capa por capa, sabiendo que en un lugar con la historia de Hinnom, cada fragmento de cerámica, cada pedazo de metal, cada semilla preservada podía ser una ventana hacia un mundo que hace mucho dejó de existir sobre la superficie, pero que todavía existía, intacto, bajo ella. Esa paciencia fue recompensada con algo que no esperaban encontrar en ese estado de preservación. Las vasijas de arcilla son quizás los artefactos más comunes de la arqueología bíblica. En casi cualquier excavación en la región de Jerusalén aparecen vasijas, pero no siempre en el estado en que aparecieron estas. Los rastros de aceite y vino que todavía conservaban en su interior implican que fueron selladas, guardadas, enterradas con cuidado. No se trataba de vasijas rotas y abandonadas. Alguien las puso allí con intención. Alguien decidió que lo que contenían valía la pena preservar incluso si la ciudad caía, incluso si los ejércitos llegaban, incluso si todo lo que conocían estaba a punto de desaparecer. Esa decisión, esa determinación de guardar lo sagrado frente a lo que parecía ser una destrucción inminente, habla de una fe que resulta conmovedora desde la distancia de los siglos. Los arqueólogos no pueden decir con certeza cuándo fueron enterradas. Pueden fecharse aproximadamente por el estilo de la cerámica y las condiciones de preservación, pero la historia exacta de cómo llegaron allí y quién las colocó pertenece a ese inmenso territorio de la historia, no escrita que el suelo guarda, pero no siempre revela completamente. Lo que sí sabemos es lo que implica su presencia, que hubo un momento en que alguien consideró que preservar esas vasijas era más importante que salvarse a sí mismo, o que ya no había tiempo para hacer ambas cosas, y eligió enterrar lo sagrado en lugar de abandonarlo. Esa elección dice algo sobre quiénes fueron esas personas y sobre la profundidad de su devoción. La espada es más enigmática todavía. A diferencia de las vasijas, que tienen paralelos claros en la vida del templo, la espada no encaja fácilmente en ninguna categoría establecida. Su diseño es lo suficientemente inusual como para descartar que sea simplemente un arma de un soldado común de la época. Los arqueólogos que la estudiaron señalaron características en la empuñadura y en la proporción de la hoja que sugieren un propósito más especializado. ¿Pero especializado para qué? La teoría de que era ceremonial, usada en rituales del templo o en la guardia de los recintos sagrados, es atractiva precisamente porque conecta con la realidad que estos objetos evocan. Un mundo en el que lo sagrado necesitaba protección física, en el que hombres armados velaban las fronteras entre el espacio ordinario y el espacio donde Dios habitaba. En ese mundo la espada no era una contradicción con la fe, era su guardiana. Y encontrar esa espada en el valle de Hinnom, el lugar más asociado con el juicio, el lugar donde el lenguaje del infierno encontró su nombre, añade una capa de significado que los estudiosos todavía están procesando.
fue llevada allí durante la caída de Jerusalén, cuando el templo fue destruido y sus guardianes se dispersaron? ¿Fue enterrada deliberadamente, como las vasijas, por alguien que esperaba que un día la historia girara y lo sagrado pudiera ser restaurado? ¿O su presencia en Hinnom es simplemente la marca aleatoria de la violencia y el caos que siempre acompañan la caída de las ciudades? No lo sabemos, y a veces las preguntas que quedan sin respuesta dicen más sobre la profundidad de la historia que las respuestas que podemos verificar. El cofre ornamentado, sin embargo, es diferente. El cofre habla con una claridad simbólica que los otros artefactos no tienen. Las vides y las flores talladas en su superficie no son decoración arbitraria. En el mundo bíblico, la vid era el símbolo por excelencia del pueblo de Israel. En Salmos 80, Dios llama a Israel una vid que sacaste de Egipto. En Juan 15, Jesús transforma esa imagen y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid en el lenguaje bíblico conecta siempre dos cosas: el pueblo elegido de Dios y la presencia de Dios mismo entre ese pueblo. Encontrar esa imagen tallada con precisión en un cofre enterrado en el valle de Hinnom, en el lugar del juicio y la oscuridad, es encontrar la esperanza escondida en el corazón del castigo. Porque si el judío o el cristiano lee correctamente la narrativa bíblica, el juicio nunca es el capítulo final. El juicio siempre precede a la restauración. El valle de Hinnom, el lugar del fuego y la condenación, da paso en el Apocalipsis a la Nueva Jerusalén, la ciudad de luz que desciende del cielo. El cofre con vides y flores no es solo un artefacto arqueológico, es una promesa enterrada en el suelo más oscuro de la historia de Jerusalén, esperando ser desenterrada precisamente cuando el mundo más necesita ser recordado de que la historia de Dios no termina en el juicio, sino en la restauración. Esa es la razón por la que el descubrimiento resonó tan profundamente entre los creyentes que lo conocieron. No porque sea prueba de ningún evento sobrenatural específico, sino porque es el tipo de convergencia que la fe reconoce como señal. El suelo más maldecido de Jerusalén produce sus tesoros exactamente en el momento en que la ciudad está siendo sacudida por señales del cielo, como si la tierra quisiera participar en el anuncio, como si el suelo dijera: si el cielo habla, yo también tengo algo que decir. Y la iglesia del Santo Sepulcro no quedó atrás en esa conversación de señales. Pensemos en lo que significa encontrar un jardín real bajo el edificio que marca el lugar de la resurrección. La resurrección de Jesús no ocurrió en el vacío, ocurrió en un lugar con olivos y vides y tierra húmeda y el olor de la mañana temprana. Los evangelios son muy específicos al respecto. Era un jardín. Había una tumba nueva, era la primera luz del primer día de la semana. Esa especificidad no es un recurso literario, es el sello de los testigos oculares que recuerdan los detalles concretos de lo que vieron, porque los detalles concretos son lo que diferencia el recuerdo real de la historia inventada. Y ahora, bajo el suelo de la iglesia, esos detalles concretos existen físicamente. Los lechos de plantación están allí. Las semillas preservadas están allí, las tumbas del primer siglo están allí. Todo exactamente donde el texto dijo que estaría, no aproximadamente, no en la dirección correcta. Exactamente, el jardín coincide con la descripción de Juan. Las tumbas coinciden con la descripción de Mateo. La ubicación fuera de las murallas de la ciudad coincide con la descripción de Hebreos. Cuando la arqueología y el texto sagrado coinciden con esa precisión, el peso de la evidencia se vuelve extraordinariamente difícil de manejar para quien quiere mantener que los evangelios son simplemente mitología. Para los creyentes, esto no es sorprendente. Para ellos, la historia siempre estuvo allí. Lo que la arqueología hace es revelársela también a quienes no tenían fe para verla sin la evidencia física. Y ese proceso de revelación, esa emergencia de la evidencia en el momento exacto en que el mundo más necesita ser recordado de la realidad de la resurrección, es en sí mismo significativo. No ocurre en un período de tranquilidad histórica. Ocurre mientras Jerusalén tiembla. Ocurre mientras el cielo sobre la ciudad muestra cosas que no se ven todos los días. Ocurre en el contexto de todas las demás señales juntas. Y esa simultaneidad, ese aparecerse todo al mismo tiempo, es precisamente lo que la Biblia describe como el sello característico de los tiempos finales. La puerta del este lleva 5 siglos sellada. 5 siglos. Para poner eso en perspectiva,
Cuando Solimán ordenó sellar esa puerta, en el siglo XVI Martín Lutero todavía estaba con vida. La conquista española de las Américas estaba en su apogeo. El mundo que nosotros conocemos no existía todavía. Y sin embargo, esa puerta ha permanecido sellada a través de todo ese tiempo, a través de imperios que surgieron y cayeron, a través de guerras mundiales, a través de la fundación del Estado moderno de Israel, a través de décadas de conflicto y negociaciones y esperanzas de paz. Nada la ha abierto. Ningún ejército, ninguna negociación política, ninguna fuerza humana ha movido esas piedras. Lo que los informes recientes sugieren es algo diferente. No que una fuerza humana la esté abriendo, sino que algo desde adentro, o algo desde abajo, o algo inherente al envejecimiento de las piedras mismas, está produciendo movimientos que los ingenieros no pueden explicar completamente. Pequeños crujidos, polvo que cae, desplazamientos sutiles en los bloques superiores. Nada dramático, nada que justifique declarar que la puerta está a punto de abrirse mañana, pero suficiente para que quienes la conocen y conocen la profecía que la rodea se detengan y presten atención de una manera que no habían prestado antes. ¿Qué significaría para la fe si esa puerta comenzara a abrirse? La pregunta en sí misma es casi demasiado grande para contemplar, porque Ezequiel dijo que la gloria del Señor entraría a través de esa puerta, y si la gloria del Señor va a entrar por ahí, eso significa que el Señor mismo estará cerca, y si el Señor está cerca, entonces todo lo que la Biblia describe sucediendo en torno a su regreso está a punto de comenzar. No es una cadena de pensamiento que los creyentes recorren casualmente. Es una cadena que, una vez iniciada, lleva a uno a lugares de urgencia espiritual que transforman la manera de ver cada día, cada decisión, cada relación. Ezequiel 43:4 dice que la gloria del Señor entró al templo por la puerta que miraba al oriente. Ezequiel 44:2 añade que esa puerta quedó cerrada y así permanecería, sin que nadie entrara por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, había entrado por ella. La puerta sellada, en la visión de Ezequiel, es la señal de que la gloria divina alguna vez estuvo allí. Y si Ezequiel 43:4 describe el regreso de esa gloria a través de esa misma puerta en los tiempos venideros, entonces la puerta no puede permanecer sellada para siempre. En algún momento tendrá que abrirse, y cada grano de polvo que cae de sus piedras es un recordatorio de que el tiempo en el que ese momento llegue está más cerca hoy que ayer. Existe una pregunta que muchas personas se hacen cuando se les presentan todos estos eventos juntos. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad en particular sigue apareciendo en el centro de todo? ¿Por qué no Roma, que fue el centro del imperio más poderoso que el mundo antiguo conoció? ¿Por qué no Atenas, donde nacieron la filosofía y la democracia? ¿Por qué no ninguna de las grandes ciudades de la historia antigua que en su momento parecían ser el eje del mundo? La respuesta bíblica es directa, aunque profunda. Porque Dios eligió Jerusalén como el lugar donde su nombre habitaría. No porque Jerusalén fuera la más grande, ni la más rica, ni la más estratégicamente ubicada, sino porque Dios, en su soberanía, declaró que ese lugar específico sería el punto de convergencia de su plan para la humanidad. En Deuteronomio 12, Dios habló de elegir un lugar donde su nombre habitaría. En 2 Crónicas 6, Salomón oró en la dedicación del templo y dijo que Dios había dicho: «Mi nombre estará allí, no en Egipto, no en Babilonia, no en Grecia, no en Roma». En Jerusalén sigue siendo el que determina por qué cada evento inusual en esa ciudad específica captura la atención de millones de creyentes de maneras que eventos similares en otras ciudades simplemente no lo hacen. Hay algo en la conciencia humana que reconoce la centralidad de Jerusalén incluso sin haberlo estudiado formalmente. 3 de las religiones más grandes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, apuntan hacia esa ciudad en sus oraciones, en sus profecías, en sus expectativas del tiempo final. El judío ora hacia Jerusalén, el musulmán en oración se orienta hacia la Meca, pero sus escrituras y tradiciones colocan a Jerusalén como el sitio de eventos cruciales del fin de los tiempos. El cristiano mira hacia Jerusalén como el lugar donde el drama de la redención se desarrolló y donde la historia culminará con el regreso de Cristo. 3 tradiciones distintas, 3 conjuntos de escrituras distintas, 3 teologías distintas,
Y sin embargo, las tres apuntan al mismo punto geográfico como el lugar donde la historia tiene su nudo gordiano. Esa convergencia de expectativas sobre una misma ciudad es en sí misma un fenómeno notable. Y cuando esa ciudad comienza a generar los tipos de señales que estamos describiendo, el impacto no se limita a una sola comunidad de fe. Resuena a través de todas ellas simultáneamente, amplificando cada señal por encima de lo que sería su impacto si ocurriera en cualquier otro lugar del mundo. Pero vayamos más allá de la geografía y la teología. Vayamos a lo personal, porque, en última instancia, ninguna de las señales que hemos descrito en este vídeo importa si no lleva a las personas a hacerse la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? ¿Cambiar algo? ¿Creer algo? ¿Prepararse para algo? La respuesta bíblica a esa pregunta nunca fue, espera pasivamente. La respuesta bíblica siempre fue, actúa. Noé construyó el arca. Juan el Bautista predicó en el desierto. Los discípulos dejaron sus redes y siguieron. En cada punto de inflexión de la historia sagrada, hubo personas que reconocieron el momento por lo que era y respondieron de manera activa, y hubo personas que lo ignoraron y continuaron con su vida ordinaria como si nada hubiera cambiado. La diferencia entre esos dos grupos no fue inteligencia, no fue educación, no fue acceso a información, fue disposición a tomar en serio lo que estaban viendo y a dejar que eso les transformara. ¿Qué significa tomar en serio estas señales en términos prácticos para alguien que ve este video desde su casa, desde su trabajo, desde cualquier rincón del mundo? Significa, primero, no vivir como si la eternidad fuera una idea lejana y abstracta. Significa tratar cada día con la conciencia de que el tiempo que tenemos no es infinito y que lo que hacemos con él importa de maneras que van más allá de lo que podemos ver. Significa examinar honestamente la relación con Dios. ¿Está viva? ¿Está creciendo? ¿O se ha convertido en una formalidad, una costumbre sin profundidad ni fuego? Significa también orar, no como ritual, no como cumplimiento de una obligación religiosa, sino como conversación real con un Dios que escucha y que, según millones de testimonios a lo largo de la historia humana, responde de maneras que transforman vidas. La oración por Jerusalén, en particular, tiene un peso bíblico específico. El Salmo 122, 6 dice: «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Orar por la ciudad que Dios eligió como su lugar especial de habitación es participar en el propósito de Dios de una manera que el texto sagrado llama bendecida. Significa también vivir de manera diferente en las relaciones. Si la historia está acelerándose hacia su capítulo final, entonces el tiempo que tenemos con las personas que amamos adquiere un peso diferente. Las conversaciones que hemos postergado sobre la fe, sobre la eternidad, sobre Dios, sobre lo que creemos y por qué, adquieren una urgencia que en épocas de aparente tranquilidad histórica es fácil ignorar. Pero, en un momento como este, ignorarlas se convierte en una opción difícil de justificar y significa, finalmente, mantener los ojos abiertos, no con ansiedad paralizante, sino con la atención serena de quien sabe que vive en un momento importante de la historia y quiere estar presente en él, no distraído, no dormido, no anestesiado por la rutina. El tipo de atención que Jesús describió cuando dijo a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Marcos 14 y 38. La vigilancia espiritual no es paranoia, es presencia, es vivir con los ojos suficientemente abiertos para ver lo que Dios está haciendo en el mundo y suficientemente abiertos también para ver lo que necesita hacer en el propio corazón. Las tormentas sobre Jerusalén se disiparon, las aguas de inundación retrocedieron, las luces en el cielo se desvanecieron, el terremoto cesó. Las reliquias fueron llevadas al laboratorio arqueológico, la puerta del este sigue, por ahora, sellada. Todo volvió, externamente, a la apariencia de normalidad. Peor, algo cambió en las personas que vivieron esos momentos. Algo cambió en la conversación global de creyentes que los observaron desde lejos. No la estructura exterior de la vida cotidiana, sino algo interno, algo que tiene que ver con la manera de entender el tiempo y la propia ubicación en él. Esa es la función de las señales, no forzar la fe mediante el miedo, sino abrir una ventana en el techo de la vida ordinaria, a través de la cual quienes quieren ver pueden mirar
hacia arriba y recordar que el mundo es más grande, más antiguo y más dirigido hacia un destino que lo que la rutina diaria sugiere. Y en ese recordatorio está la invitación. La misma invitación que ha resonado desde el primer capítulo de la historia sagrada hasta el último. Ven, regresa. Hay lugar para ti. La pregunta que cada persona que llega al final de este video debe hacerse es simple pero exige honestidad. ¿De qué lado de esa invitación estoy? ¿Entre quienes la ignoran, quienes la aceptan de manera tibia y sin consecuencias reales, o quienes la han recibido completamente y viven de acuerdo con eso? La respuesta a esa pregunta determina todo lo que importa después de que se cierra este video. Hay algo que la gente que observa estas señales desde lejos frecuentemente subestima: el costo que tiene para los residentes de Jerusalén vivir en una ciudad que carga ese peso simbólico. Imagina crecer en un lugar donde cada piedra que pisas tiene miles de años, donde el suelo bajo tu apartamento o tu negocio podría haber sido pisado por profetas, reyes y apóstoles, donde la vista desde tu ventana incluye murallas que vieron a los cruzados, a Saladino, a los otomanos y al ejército israelí moderno, donde cada vez que el mundo pasa por una crisis, los ojos internacionales se dirigen hacia tu ciudad buscando señales y significado. Para los residentes seculares de Jerusalén, todo esto puede resultar agotador. No todos los que viven allí interpretan los eventos a través de un lente profético. Muchos simplemente quieren ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, cenar con su familia, vivir una vida ordinaria. Y cuando una tormenta llega, o el suelo tiembla, o las noticias internacionales convierten su ciudad de nuevo en el centro de la atención mundial, muchos de ellos sienten algo parecido a la fatiga de vivir en un lugar al que el resto del mundo nunca deja de cargar de significado adicional. Y sin embargo, incluso entre los más seculares, hay algo que se activa cuando los eventos se vuelven tan llamativos como los que ocurrieron en este periodo. Los testimonios recogidos en los días siguientes a la tormenta, las inundaciones y las luces incluían voces de personas que no se identificaban como religiosas y que sin embargo describían haber sentido algo que no podían explicar racionalmente. La palabra que varios de ellos usaron fue exactamente esa: algo, no una emoción específica, no una creencia articulada, simplemente algo, una presencia, una gravedad en el aire, una sensación de que el momento importaba más de lo que cualquier explicación meteorológica o geológica podía justificar. Esa experiencia, esa percepción de algo que trasciende la explicación ordinaria, es lo que los teólogos llaman el sensus divinitatis, el sentido de lo divino, la idea de que los seres humanos tienen una capacidad innata de percibir la presencia de lo sagrado, aunque no tengan las palabras o el marco conceptual para describir lo que están percibiendo. El filósofo y teólogo Juan Calvino escribió sobre esto en el siglo XVI, argumentando que Dios implantó en cada ser humano una semilla de la religión, una conciencia de su existencia que no puede ser completamente borrada por la razón o la cultura. Y en momentos como los que vivió Jerusalén, esa semilla se activa incluso en quienes creen haberla extirpado completamente, lo que significa que la tormenta, las inundaciones, las luces, el terremoto, no solo hablaron a los creyentes que ya tenían un marco para interpretarlos, hablaron también a quienes no lo tenían. Produjeron en personas que normalmente no piensan en términos espirituales una pausa, una pregunta, una apertura que en condiciones ordinarias no estaría allí. Y esa apertura, esa grieta en la certeza del materialismo, es exactamente el tipo de espacio donde la fe puede entrar. Jesús dijo en Lucas 19:40 que si sus discípulos callaban, las piedras clamarían. Muchos leen ese versículo como hipérbole, como una expresión poética de la inevitabilidad de la adoración. Pero los creyentes que observaron los eventos de Jerusalén durante este periodo lo leyeron de otra manera. Lo leyeron literalmente, porque vieron las piedras de Jerusalén, las piedras de la Puerta del Este, las piedras bajo la iglesia del Santo Sepulcro, las piedras del Valle de Hinnom, comportándose de maneras que solo pueden describirse como elocuentes, el suelo entregando sus reliquias, las paredes mostrando grietas, el jardín antiguo emergiendo a la luz después de siglos. Si eso no son piedras clamando, ¿qué es? Y las aguas del desierto también clamaron. Corrieron por el mismo terreno donde Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento y la preparación. Corrieron con la fuerza y la velocidad de algo urgente, como si hubiera un mensaje en ellas que no podía esperar.
corrieron por las mismas carreteras que hoy conectan Jerusalén con el resto del mundo moderno, mezclando el pasado bíblico con el presente tecnológico de una manera que hizo imposible separar completamente los dos en la mente de quienes lo vieron. Cuando el profeta Isaías escribió en el capítulo 40, una voz clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios». No estaba solo describiendo el ministerio histórico de Juan el Bautista. El Nuevo Testamento lo aplica a Juan. Sí, pero la imagen del desierto, que clama, de la preparación que ocurre precisamente en los lugares más áridos e inhóspitos, es un patrón que la historia sagrada repite. Los lugares donde nadie esperaría que ocurriera algo son a menudo los lugares donde ocurre lo más importante. El desierto de Judea no es atractivo en términos humanos ordinarios. No tiene los recursos de las ciudades costeras. No tiene la fertilidad de los valles del norte. Es seco, difícil, exigente con quien lo atraviesa. Y sin embargo, es allí donde Juan el Bautista escogió predicar. Allí donde Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado durante 40 días. Allí donde David se refugió de Saúl, en las cuevas de Engadi. El desierto, en la teología bíblica, no es un lugar de ausencia divina. Es un lugar de encuentro divino, un lugar donde la distracción del mundo ordinario desaparece y lo que queda es la pregunta esencial: ¿quién eres tú ante Dios? Cuando no queda nada más. Las crecidas repentinas que corrieron por ese desierto no solo destruyeron carreteras y atraparon conductores, hicieron algo más. Forzaron a la pausa. La autopista cerrada es una metáfora que los predicadores no necesitan fabricar. La vida fue literalmente detenida por el agua en el desierto. Y en esa detención obligada, en ese momento en que el conductor atrapado en su vehículo no podía ir a ningún lado y no podía hacer nada más que esperar, hubo un espacio involuntario de quietud que en el mundo moderno es cada vez más difícil de encontrar voluntariamente. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste completamente? Sin el teléfono, sin las notificaciones, sin la lista de tareas pendientes zumbando en el fondo de tu mente. Solo tú, el momento y la pregunta de qué es lo que realmente importa. Los conductores atrapados en las carreteras de Judea ese día tuvieron esa experiencia sin haberla buscado. Y, aunque ninguno de ellos pidió estar allí, varios de quienes compartieron su historia describieron que ese tiempo involuntario de quietud les dejó pensando en cosas que normalmente no piensan. En Dios, en la muerte, en lo que harían si supieran que el tiempo que les quedaba era limitado. La urgencia espiritual no necesita ser fabricada por predicadores o manipulada por algoritmos. A veces llega sola, montada en una tormenta o en una crecida de aguas en el desierto, y obliga a las preguntas que la vida ordinaria consigue mantener a raya. Consideremos también lo que significa que la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más visitado del mundo cristiano, guarda bajo sus pisos un jardín que confirma los detalles del Evangelio. Millones de personas visitan ese lugar cada año, peregrinos de cada país, de cada tradición cristiana, de cada cultura del planeta, hacen el viaje a Jerusalén con el propósito específico de estar en el lugar donde Jesús murió y resucitó. Muchos de ellos llegan con preguntas sobre si la fe es razonable, sobre si los evangelios son confiables, sobre si la resurrección fue real o es una historia que las generaciones posteriores construyeron sobre la muerte de un hombre que tuvo seguidores entusiastas. Y debajo del lugar donde esos peregrinos lloran, oran y se arrodillan, la tierra ha guardado silenciosamente durante 2000 años la evidencia de que el texto que ellos creen es exactamente lo que dice ser. El jardín estaba allí, la tumba nueva estaba allí, todo fuera de las murallas de la ciudad, exactamente como los evangelios describieron para quien llega con preguntas. Eso no responde todas las preguntas, pero sí hace que la próxima pregunta sea de un orden diferente. ¿Ya no es? ¿Puede confiar en el texto? Sí, no. Dado que el texto es confiable en los detalles verificables, ¿qué hago con las afirmaciones que no puedo verificar arqueológicamente, pero que el mismo texto hace con la misma certeza? Esa es la pregunta que transforma, no la pregunta del escéptico que busca razones para no creer, sino la pregunta del investigador honesto que ha visto suficiente evidencia para no poder ignorarla y que ahora tiene que decidir qué hace con ella. Y en ese punto, la decisión ya no es intelectual, es moral, es espiritual, es una decisión del corazón tanto como de la mente.
Y eso nos lleva de vuelta a los peregrinos en el Monte de los Olivos que cayeron de rodillas cuando vieron las luces. No cayeron porque la evidencia arqueológica los convenciera. Cayeron porque algo más inmediato, más directo, más personal que cualquier evidencia arqueológica les tocó en ese momento. Y en ese movimiento involuntario de sus cuerpos, en esa respuesta que ocurrió antes de que la mente tuviera tiempo de evaluarla, estaba el reconocimiento de algo para lo cual el lenguaje secular no tiene una categoría limpia. La presencia de Dios no es un argumento, no puede debatirse o refutarse, solo puede encontrarse o no encontrarse. Y los que la encuentran, donde quiera que la encuentren, ya sea en el Monte de los Olivos bajo luces extrañas, o en una carretera del desierto mientras el agua sube alrededor de su vehículo, o en el silencio que siguió a la tormenta mientras los pájaros callaban y las calles se quedaban inmóviles, describen todos la misma cosa, una certeza que no proviene del razonamiento, sino de algo más profundo que el razonamiento, una certeza que cambia la dirección de la vida. El apóstol Pablo lo describió en Filipenses 4 y 7 como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nótese la frase, sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que se produce cuando el entendimiento ha encontrado todas las respuestas. Es una paz que existe por encima del nivel donde el entendimiento opera. Una paz que puede coexistir con preguntas sin respuesta, con incertidumbre, con la oscuridad de tiempos que no se comprenden completamente. Y en tiempos como los que estamos describiendo, cuando el mundo produce más preguntas que respuestas, cuando la inestabilidad se convierte en el fondo constante de la vida, esa paz que sobrepasa el entendimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad de supervivencia del alma. Quienes han encontrado esa paz describen la vida de una manera que quien no la ha encontrado difícilmente puede imaginar. No como una vida sin dificultades, sin pérdidas, sin momentos de oscuridad, sino como una vida en la que ninguna de esas cosas tiene la última palabra, en la que debajo del dolor y la confusión hay algo sólido, algo que no se mueve aunque todo lo demás se mueva, en la que las tormentas externas, sean meteorológicas o históricas o personales, no pueden destruir lo que vive en el interior porque lo que vive en el interior no fue construido por manos humanas y no puede ser derribado por fuerzas humanas. Eso es lo que la fe en Jesucristo ofrece a quienes la reciben completamente. No inmunidad a las tormentas, sino una base que las tormentas no pueden tocar. Miremos una última vez el cuadro completo de lo que ocurrió en Jerusalén durante ese periodo. Una tormenta que oscureció el cielo con una velocidad que dejó a los testigos mirando hacia arriba con asombro. Crecidas repentinas que corrieron por el mismo desierto donde Juan el Bautista predicó preparación. Luces que aparecieron en el cielo de noche mientras sonidos similares a trompetas resonaban sobre las colinas. Un terremoto leve que sacudió los cimientos del monte del templo exactamente mientras las luces permanecían en el cielo. Figuras luminosas reportadas en el Monte de los Olivos, el mismo monte desde donde Cristo ascendió y al que profetizó que regresaría. Reliquias bíblicas emergiendo del valle de Hinnom, el lugar del juicio, llenas de simbolismo de esperanza y restauración. Un jardín antiguo y tumbas del primer siglo confirmando los detalles del Evangelio bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Y la puerta del este, sellada por decreto humano hace 500 años, mostrando señales de movimiento que los ingenieros no pueden explicar completamente. Cada uno de estos eventos, tomado por separado, puede manejarse con explicaciones naturales, pero juntos, formando una cadena en un mismo periodo de tiempo sobre la misma ciudad que la profecía bíblica coloca en el centro de los eventos del tiempo final, producen algo que excede la suma de sus partes. Producen una pregunta que no puede ser respondida por la meteorología, la geología o la arqueología por separado. Una pregunta que solo la teología, o más específicamente la profecía, está equipada para abordar. ¿Está la historia acelerando hacia algo? La respuesta bíblica es que sí, y que ese algo no debe ser temido por quien está preparado, sino aguardado con la expectativa de quien sabe que lo mejor está por venir, porque la historia, en la narrativa bíblica, no termina en oscuridad, termina en luz, no termina en caos, termina en orden, no termina en muerte, termina en resurrección. Y la misma Jerusalén que experimentó la muerte de Jesús fue la primera en ver la tumba vacía. El mismo lugar donde la historia pareció terminar fue el lugar desde donde comenzó el capítulo que cambia todo. Esa es la esperanza que este video quiere dejarte.
no ansiedad por lo que pueda ocurrir, sino la conciencia de que vivir con los ojos abiertos, espiritualmente despierto, conectado con Dios y preparado para lo que venga, es la respuesta correcta a tiempos como estos. No el miedo. La preparación, no el terror, la fe, no la desesperanza. La certeza de que el que prometió regresar lo hará, y que la misma ciudad que hoy tiembla con señales en el cielo y en la tierra será, según la promesa de las Escrituras, el centro de la mayor celebración que el universo haya presenciado jamás. Pensemos también en el papel que juega la tecnología en todo esto. En ningún otro momento de la historia humana habría sido posible que millones de personas en todo el planeta vieran estas señales en tiempo real, las discutieran simultáneamente, compartieran sus interpretaciones y se animaran mutuamente en la fe a través de pantallas y conexiones digitales que trascienden geografías, idiomas y usos horarios. La persona en Corea del Sur que descarga el vídeo del cielo de Jerusalén y lo ve a las 2 de la madrugada en su habitación, mientras el resto de su familia duerme, y que siente algo en su pecho que no puede nombrar del todo, pero que la lleva a orar, está participando en algo que ningún creyente del primer siglo, del cuarto, del 17 o incluso del siglo XX podría haber imaginado posible. Las palabras de Jesús en Mateo 24:14 dicen que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La tecnología de comunicación global que existe en este siglo hace que esa promesa sea, por primera vez en la historia humana, técnicamente alcanzable en nuestra generación. Cada vídeo que comparte lo que ocurre en Jerusalén, cada transmisión en vivo que muestra la ciudad bajo luces extrañas, cada comentario de un creyente en Buenos Aires respondiendo a otro en Nairobi sobre lo que están viendo. Es parte de ese proceso global de testimonio que el texto sagrado describió 2000 años antes de que existiera el Internet. Eso no es accidental. Eso no es coincidencia. La misma generación que ve señales en Jerusalén también posee los medios para que esas señales sean vistas simultáneamente por toda la humanidad. Esa superposición, ese alineamiento entre la profecía de alcance global y la tecnología de alcance global, es uno de los argumentos más persuasivos para quienes buscan entender por qué tantos estudiosos de la profecía creen que vivimos en un periodo históricamente único. Pero la tecnología también tiene un lado oscuro en este contexto que no puede ignorarse. La misma plataforma que permite que un creyente en Japón vea las luces sobre Jerusalén y ore también permite que la desinformación se extienda más rápido que los hechos verificados. La misma red que conecta a los creyentes en la fe también puede alimentar el miedo de maneras que no son bíblicas ni saludables. El pánico disfrazado de vigilancia espiritual no es lo que el Evangelio llama a sus seguidores a vivir, y hay una diferencia importante entre mantenerse informado sobre los eventos de Jerusalén como parte de una vida de fe activa y atenta, y quedar atrapado en un ciclo de ansiedad continúa alimentado por notificaciones constantes de contenido diseñado para producir reacción emocional más que reflexión genuina. La instrucción bíblica es clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. La oración, no el pánico, la petición confiada, no la ansiedad paralizante, la acción de gracias que ancla la mente en lo que ya ha sido dado, no la preocupación que consume la energía en lo que todavía no ha ocurrido. Mantenerse espiritualmente despierto no significa mantenerse constantemente agitado. Significa vivir con la conciencia tranquila de que se sirve a un Dios que ya conoce el final de la historia y que ya ha garantizado a los que son suyos que ese final es bueno. Hay personas que ven estos eventos en Jerusalén y la respuesta que tienen es: necesito acumular provisiones, necesito encontrar un lugar seguro, necesito hacer planes de contingencia. Y no es que esas cosas sean incorrectas en sí mismas. La prudencia es una virtud bíblica, pero si la primera respuesta a las señales proféticas es el instinto de supervivencia física, algo importante se ha perdido de camino. Porque la promesa de Cristo a sus seguidores nunca fue que los libraría de las dificultades de este mundo, sino que estaría con ellos en esas dificultades y que las dificultades mismas no tendrían la última palabra. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Juan 16 y 33. La primera respuesta a las señales proféticas no debería ser buscar dónde esconderse. Debería ser buscar dónde servir, porque si la historia se acerca a su clímax, si el tiempo se acorta, si las señales apuntan hacia algo que está cerca, entonces la pregunta urgente no es dónde estaré yo cuando ocurra, sino cuántas personas que conozco no tienen la esperanza que yo tengo. ¿Cuántas conversaciones he postergado? ¿Cuántos momentos he dejado pasar sin hablar de lo que más importa? Si estos eventos tienen el significado que muchos creyentes creen que tienen, entonces la respuesta correcta no es correr a refugiarse, es abrir la boca. Volvamos por un instante a la imagen de los peregrinos cayendo de rodillas en el Monte de los Olivos. Esa imagen es, en muchos sentidos, la imagen correcta para este momento. No caer de rodillas por miedo, sino caer de rodillas porque la grandeza de lo que se está percibiendo excede la capacidad de estar de pie, porque reconocer que el cielo y la tierra están hablando juntos, que la historia sagrada no es un libro cerrado, sino una narrativa viva que todavía se está escribiendo, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue activo en el mundo y sigue dirigiendo la historia hacia su conclusión prometida. Ese reconocimiento no produce pánico, produce reverencia, produce adoración, produce el tipo de humildad que se expresa más naturalmente con las rodillas en el suelo y el rostro hacia el cielo. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, es lo que Jerusalén está recordando al mundo en este momento, que hay algo más grande que el ser humano, que hay una historia más grande que las que los noticieros narran, que hay un final preparado para el bien de quienes confían en el que lo escribió, y que el camino hacia ese final pasa siempre, en cada generación, por la misma decisión: confiar en Cristo, seguirle y vivir de acuerdo con esa confianza cada día que reste. Hay